Buenas tardes. Amelia, ¿cómo está? Bueno, ya hoy culminamos el curso, gracias a Dios. No, sí. Se nos fue el semestre. Necesitamos todavía que nos asesore más para poder resolver los casos porque yo sí siento que me falta bastante. Solo es de leer, no es de otra cosa. Es más de familiarizarse. Vamos a ver, pues, jóvenes. Les había comentado el martes, fue, que hoy íbamos a ver la ley de herencia, legados y donaciones, y que tenían entonces tres tareas. En orden de prioridad, número uno, saber sobre los vínculos, ¿verdad? De afinidad, de consanguinidad, leerlo en el Código Civil para poder entonces determinar, ejemplo, un papá, qué vínculo tiene, ¿verdad? Y entonces con ello saber qué tipo impositivo es el que va a pagar. Ahora, por eso les digo en orden de prioridad, porque realmente primero es la base. Si no tenemos la base, podemos saber los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, que ese era la segunda tarea. Bueno, la segunda era también saber qué es una herencia y qué es un legado, pero eso estaba muchísimo más sencillo, ¿verdad? Eh, y la tercera era sacar los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria de la ley de herencia, legados y donaciones. Pues no es grande. ¿Se dan cuenta? Partimos de lo general, dirían, ¿verdad? En relación al Código Civil, ¿sí? Entonces, recordemos que la manera, nosotros podemos trasladar los bienes en vida o post-mortem, ¿sí? A mí me encanta muchísimo esto cuando se hace una traslación de bienes en vida, porque yo esto le llamo estrategia patrimonial. Muchas veces es por patrimonio, ¿verdad? Esa estrategia patrimonial, de resguardo patrimonial en algunas ocasiones. Entonces, ya con lo que hemos visto, ya ustedes pueden darle a su cliente seguramente una idea muchísimo más amplia y que es lo más rentable. A veces, muchas de las preguntas cuando hay personas que quieren trasladar los bienes en vida es ¿cuánto pago de impuestos? A la persona lo que le interesa es poder cumplir su voluntad, por así decirlo, ¿verdad? Pero saber cuánto debe de pagar de impuestos, por ejemplo, trasladarle a los hijos los bienes que tiene. Entonces yo les digo a las personas, bueno, ¿usted quiere trasladar los bienes en vida? Ejemplo, sí. Bueno, si usted quiere trasladar los bienes en vida, nosotros tenemos varias opciones. Ejemplo, la compraventa, que si es segunda o subsiguiente, pero me imagino que si usted ya adquirió, seguramente la segunda o subsiguiente. Entonces ustedes van a ir familiarizándose porque posiblemente en el examen, ¿verdad? Venga un caso o algo así, que yo les diga cuáles son las opciones que tiene una persona al momento de trasladar sus bienes inmuebles en vida. Y si fuera a causa de muerte, la persona fallece, los bienes inmuebles son tales listados, ¿verdad? Y se lo quiere trasladar a los hijos, ¿cómo quedaría? ¿Va? Entonces, para que vayan teniendo como una idea de una narrativa que pudiera estar, que es una narrativa que los clientes traen muy comúnmente. Entonces, yo les digo, bueno, si es en vida, puede ser una compraventa, una segunda o subsiguiente venta, paga el 3% de timbre fiscal. Pero primero necesitamos el número de finca, folio y libro de los bienes, saber el estatus de los bienes, si no tienen alguna limitación, en cuánto están inscritos en el registro de la propiedad y en el DICAR. Ahí partiría yo, como para poderle aconsejar al cliente de mejor manera, ¿verdad? Entonces pagaría un 3% de timbre fiscal sobre el valor del bien, ¿verdad? Después nos podemos ir a una donación. En la donación pues paga
Entonces, ahí tenemos timbre fiscal, ley del IVA, ¿verdad? Hecho generador de la ley del IVA y tipo impositivo, perdón, ley del timbre fiscal y tipo impositivo de la ley del timbre fiscal en relación a la segunda subsiguiente compra-venta. Bueno, si nos vamos a la donación, entonces le digo, una segunda opción es la donación entre vivos. Sin embargo, en la donación paga el 12% de IVA. Nos vamos a la ley del IVA, hecho generador de la ley del IVA, ¿verdad? Artículo 2, numeral 1, y nos vamos también al tipo impositivo del IVA, ¿verdad? Que es el 12%. Entonces, muchas personas me hacen la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué me conviene más? ¿Una compra-venta o una donación? Ok. Y yo la primera pregunta que hago, como para ver, aconsejarles qué les conviene más, es, ¿sus hijos están casados? Sí. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros hacemos una compraventa, entonces entra en el patrimonio conyugal, ¿verdad? Ese bien, según el régimen matrimonial en el que estén casados, que normalmente es el de comunidad de gananciales, pero igual podemos hacer esa investigación. Y si fuera por una donación, entonces no entra al momento de liquidar el patrimonio, ¿verdad? Conyugal. Entonces, ¿qué sucede? Supóngase que su hija se vaya a divorciar, ¿verdad? Y usted compró el bien, se lo trasladó por compraventa porque va a pagar el 3% de timbre fiscal para ahorrarse un poco de dinero. Y de repente le corresponde a su yerno la mitad de ese bien inmueble, si ellos se llegaran a... Entonces, por eso le hago esta salvedad. Le digo, a veces, depende cómo esté la situación de cada quien, es preferible pagar un poquito más, un 12 versus un 3, ¿verdad? Ahora, nos ha pasado casos también, y siempre les explico. Claro, en ambos se puede reservar el usufructo vitalicio, sí, ¿verdad? Nos ha pasado casos también de que nos pasó un caso en particular que una persona donó el bien a sus 4 hijos y de repente se reservó el usufructo de vitalicio y de repente uno de los hijos no quiso autorizar para que se sacara un permiso municipal para hacer una construcción de uno de los inquilinos. Y era una casa en zona 15, bastante cara. Entonces la señora recibía la renta de esa casa y no se pudo llevar a cabo el alquiler porque no se pudo llevar a cabo la gestión de la licencia de construcción porque esa la hacen los propietarios, dan la autorización los propietarios, que en este caso ya no era la señora, ella tenía el usufructo, sino eran los hijos y uno de los hijos había peleado con ella, sin saber que la mamá indirectamente le depositaba todos los meses una ayuda económica que aparentemente se la daba un hermano, pero era la mamá. Pero bueno, son historias que pasan. La señora cuando viene con nosotros y nos dice, quiero restituir ese documento, quiero que regrese a mi nombre, entonces ustedes pueden restituir hay una causal que se llama ay Dios, como Por ingratitud, licenciada. ingratitud, yo les iba a decir con I, pero por ingratitud, exacto. Pero solo se puede restituir la donación, ¿verdad? No la compraventa. Y hay que seguir un proceso judicial. Entonces le dijimos a ella, ¿se puede restituir? Bueno, hay que ver cómo lo trasladó. Y no se podía. Pero bueno, entonces les digo a las personas, si nos vamos al cálculo como tal, bueno, compraventa es una opción, donación es otra opción. O lo que habíamos platicado en su momento, el constituir una sociedad y el trasladar, el aportar ese bien inmueble a una sociedad, ¿verdad? Sí, entonces, y puede estar exento del pago de impuestos, ¿sí? Entonces, pero si usted la va a trasladar post-mortem, nosotros podemos hacer un testamento, ¿verdad? Para dejar establecido quiénes van a ser sus herederos o sus legatarios, porque heredero, recordemos, a título universal, legados a título en particular, ¿verdad? De esos bienes como tal. O si usted muere, no hay testamento, no se hizo ningún traslado, pues nos vamos entonces a la sucesión intestada. Y es acá donde entra entonces la ley de herencias, legados o donaciones, si se deja testamento o si no hubiera testamento, que ustedes, me imagino que ya vieron el proceso sucesorio de carácter intestado y testamentario, que solo se quita una fase entre uno y otro, es casi que lo mismo. Entonces, ya tuvieron que haber visto igualmente
estos artículos del Código Civil, pero vamos a partir de lo general a lo particular. Entonces, el artículo 917 del Código Civil establece: la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Artículo 918. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal, que son herederos, y a título particular, que se les denomina entonces legatarios. La asignación a título universal se llama herencia, la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. ¿Qué sucede con esto? Ejemplo, que el testamento se haya otorgado hace 10 años, pero la persona de repente adquirió un bien inmueble y no estaba estipulado, o no se dejó la cláusula de ejemplo, todos aquellos bienes que yo adquiera posteriores a haberse faccionado el testamento, entonces quedarán para mitad para mis hijos o para mi esposa, ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí entra la sucesión de carácter intestado. Artículo 920, el heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Si ocurre la muerte de un contribuyente conforme al artículo 24, ya nos vamos al Código Tributario, los derechos y las obligaciones del fallecido serán ejercitados o en su caso cumplidas por el administrador albacea de la mortuaria, herederos o legatarios. Se recuerdan que aquí entra el sujeto pasivo, ¿verdad? De la obligación tributaria. Según el artículo 25 de dicho cuerpo legal, o sea, el Código Tributario, establece que la obligación por deuda ajena, indicando que es responsable la persona, que sin tener carácter de contribuyente, debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. En el segundo párrafo de este artículo establece que es responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de las obligaciones formales ajenas, aun cuando de las mismas no resulte la obligación de pagar tributos. Por su parte, el artículo 35 del Código Tributario establece que la obligación tributaria se extingue por el pago, la prescripción, la condonación, la confusión o la compensación. Así que el fallecimiento del contribuyente no se encuentra dentro de las formas de extinción de la obligación tributaria. Pero si nos vamos ya a la ley de herencias, legados y donaciones, que era lo que ustedes debían de consignar, los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, ustedes podrán ver dentro de la norma que en el artículo 1 estaba el hecho generador, ¿verdad? Me corrigen si no fuera así. El artículo 4, la base imponible. En el artículo 7, el tipo impositivo, y es ahí donde ustedes tuvieron que haber leído detenidamente lo del parentesco. La base, el valor de los bienes está en el 21 y en el 22, ¿cómo se va a establecer? El periodo de imposición está en el 36 y en el 37. Y hay algo que se denomina la herencia vacante, ¿verdad? Que es cuando no se encuentran herederos como tal. ¿Quién pasa a ser el heredero? ¿Cuántos años posteriores a que la persona fallece se considera que la herencia está vacante como tal? Entonces, artículo 1, Sharon, que es el hecho generador. Leamos el hecho generador, por favor. Ah, ok. José Alfonso, que a Sharon le está fallando el micrófono. No, sí, por favor.
Ok. Stephanie Patzán, veamos la base imponible, el artículo 4, por favor. Buenas tardes, licenciada. Ujú. Artículo 4. Para el pago del impuesto se tomará como base el valor de los bienes que se transmiten por herencia, legado o donación, haciéndose las deducciones siguientes. Inciso A. El importe de las deudas o gravámenes transmitidos en virtud de donación entre vivos, siempre que consten en instrumento público o privado legalmente reconocido, que existan con anterioridad, no menor de 6 meses, al contrato de donación y que no estuvieran prescritos. Inciso B. El importe de las deudas o gravámenes transmitidos por causa de muerte que consten en instrumento público o privado legalmente reconocido, siempre que no estuvieran prescritos. Inciso C. Los créditos o gravámenes transmitidos por herencia, legado o donación, siempre que se declare su existencia legítima por sentencia ejecutoria que se dictada contra cualesquiera de los donatarios o herederos, su cónyuge o concubina, sus ascendientes o descendientes en cualquier grado de consanguinidad o afinidad, o de albaceas o personas que hayan prestado sus servicios al causante, salvo cuando se trate de salarios o sueldos de empleados, obreros o domésticos. Inciso D. El importe de las deudas o gravámenes transmitidos por herencia, legado o donación que no estuvieran prescritos y consten en los libros del causante, si éste fuere o hubiere sido comerciante a la fecha del contrato de donación o hasta el día en que se ocurrió su fallecimiento, siempre que dichos libros estén llevados conforme a la ley y que las deudas o gravámenes no sean a favor de cualesquiera de los donatarios o herederos, su cónyuge o concubino ascendentes o descendientes, sin limitación de grado, por consanguinidad o afinidad, de colaterales hasta el tercero de consanguinidad y segundo de afinidad, o de albaceas o personas que hayan prestado sus servicios al causante de la sucesión, salvo cuando se trate de salarios o sueldos de empleados, obreros y domésticos. Los créditos de giro comercial listados solo en testamento se conceptuarán como legados preferentes para los efectos de esta ley. Inciso E. El importe de los gastos que se hayan causado en la última enfermedad del autor de la herencia y los de inhumación, ambos debidamente comprobados, y los últimos en cantidad proporcional a la posición económica del fallecido. Los recibos de honorarios de médicos y enfermeros deben ajustarse al arancel respectivo. Inciso F. Los impuestos y contribuciones fiscales y municipales cuyo pago hubiera dejado pendiente el autor de la herencia. Inciso G. Las indemnizaciones y reparaciones del daño por la muerte del causante que reciban los herederos. Inciso H. Los fondos de defunción que entreguen las sociedades mutualistas y de ahorro hasta la cantidad de 1,000 quetzales. Inciso I. Las cantidades que se asignen por concepto de gasto del juicio, honorarios y de abogados, notarios, albaceas, depositarios y expertos, de conformidad con los aranceles correspondientes. E inciso J. El valor proporcional de los bienes sobre los cuales se hubiere pagado el impuesto en el extranjero, siempre que dichos bienes se hallaren ubicados fuera de la República. Gracias. Luis Alejandro Hernández, veamos el tipo impositivo. Artículo 7, ¿verdad? Pues al menos que usted haya encontrado otro diferente cuando hizo su tarea. Dice, las cuotas del impuesto aplicables a las herencias, legados y donaciones serán las que a continuación se expresan. Por cada porción de cada hijos, ascendientes y colaterales, parientes extraños, heredero, cónyuge y descendientes, consanguinidad, legales, perdón, es que está en una tabla bien rara acá en mi ley, licenciada. Sí, está bien raro. Por eso era importante que ustedes lo leyeran antes. Es que no pude entrar a la clase anterior. Pero no se puso al día, no tienen, me imagino que tienen un chat, ustedes un WhatsApp de su clase. Estoy segurísimo. Me parecería raro si no. Solo voy a buscar otra ley, licenciada.
Alguien que sí tenga los porcentajes en la ley bien definidos, ordenados, Puede ser, Licenciada, licenciada. ¿sí? Si quiere, la apoyo yo. Va, perfecto, gracias. Yo tengo artículo 7. Las cuotas del impuesto aplicables a las herencias, legados y donaciones serán las que a continuación se expresan. Tengo el lado izquierdo. Porción de cada heredero, legatario o donatario, hasta 50,000 quetzales. Si son hijos, cónyuges y concubinos, el 1%. Si son ascendientes, descendientes, excepto los hijos adoptante y adoptado, 2%. Segundo grado, en línea colateral, por consanguinidad, el 3%. Tercer grado, 5%. Cuarto grado, 7%. Parientes legales por afinidad, el 9%. Extraños, el 12%. Si fuera hasta 100,000 quetzales, el 2% si es hijo, cónyuge y concubino. 3% ascendientes, descendientes, excepto los hijos del adoptante y adoptado. Segundo grado, 4%. Tercer grado, 6%. Cuarto grado, 8%. Parientes legales por afinidad, 10%. Extraños, 14%. Hasta 200,000, 3%. 4%. Segundo grado, 5%. Tercer grado, 7%. Cuarto grado, 9%. Parientes legales por afinidad, 11%. Extraños, 16%. Hasta 300,000 quetzales, hijos, cónyuges y concubinos, 4%. Ascendientes, descendientes, excepto los hijos adoptantes y adoptados, 5%. Segundo grado, ya sea por colateral por consanguinidad, 6%. Tercer grado, 8%. Cuarto grado, 10%. Parientes legales por afinidad, 12%. Extraños, 18%. Hasta 500,000 quetzales, hijos, cónyuges y concubinos, 5%. Ascendientes, descendientes, excepto de hijos adoptantes, 6%. Segundo grado por consanguinidad, 7%. Tercer grado, 9%. Cuarto grado, 11%. Parientes legales por afinidad, 13%. Extraños, 20%. Y cantidades mayores a 500,000, 6% hijos, cónyuges y concubinos, 7% ascendientes, descendientes, excepto los hijos adoptantes y adoptados, 7%. Segundo grado por consanguinidad, 8%. Tercer grado, 10%. Cuarto grado, 12%. Parientes legales por afinidad, 14%. Extraños, 25%. Para que los concubinos tengan derecho al porcentaje establecido en esta tabla, deben haber hecho vida de hogar con el causante por el término establecido por la ley. Para que el adoptante y adoptado tenga derecho al porcentaje correspondiente, la adopción debe ser anterior en 5 años a la fecha de la muerte del causante o de la escritura de donación entre vivos, salvo el caso de tratarse de adoptados por ser hijos del otro cónyuge. Eso es lo que tengo aquí, sí, solo es eso. Gracias. Bueno, las exenciones, el valor de los bienes y el periodo de imposición como tal, pero lo importante acá es el tipo impositivo y el hecho generador, ¿verdad? Ahora, la base, recordemos que tenemos que tomar en consideración el hecho generador y las exenciones para sacar la base. Y el tipo impositivo, acá lo importante es que, si se dan cuenta, según el monto de la base, o sea, el valor de los bienes inmuebles, lo que se hace en un proceso sucesor es que se hacen avalúos. Ese avalúo se manda al Ministerio de Finanzas Públicas, quien lo aprueba, ¿verdad? Y en base al valor de los avalúos de cada uno de los bienes, pues se suma, ¿verdad? La base y así se va a calcular el impuesto según también el grado de parentesco que haya. Sí, Luis. Una consulta, licenciada. Fíjese que no sé si sea una consulta un poco básica, pero no sé por qué en estas herencias, legados y donaciones establece que el hijo, cónyuge y concubino deben de pagar un porcentaje, ya sea por herencia, legado o donación. Pero en el Código Civil, en el artículo 190, en las clases de parentesco, dice que los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Entonces, no sé por qué, si un cónyuge, por ejemplo, si yo fuera esposo de alguien y yo quiero Pero se heredarla, menciona que hay donarle, un vínculo, aunque exacto, no formen pero grado, ¿verdad? Hay un vínculo, se forma un vínculo solo de por ser un vínculo por afinidad, entonces sería como no generan grado,
Y yo recuerdo que en las clases de civil nos decían que el matrimonio es como que fueran uno mismo. Entonces, si nos vamos a la doctrina, es como que no sé por qué en este caso los cónyuges tendrían que pagar ese impuesto. Que no es el propietario de los bienes. El cónyuge superstite. Por eso. Porque Ok, somos uno mismo, entonces como somos uno mismo, no tengo que pagar impuestos. No. yo lo vería así Y porque la la ley me da concepción esa, como del... esa jugada. No hay una jugada en la norma. Lo que hay una jugada es en la interpretación, que la interpretación deviene de que Guatemala, o por lo menos anteriormente era más que ahora, es un país católico. Y la iglesia, o sea, si nos vamos a la concepción de la iglesia católica como tal y a la concepción del matrimonio, cónyuge y mujer se unen para formar a una misma persona. Entonces, el Código Civil, que ampara a la familia y a la persona como tal, toma su concepción desde la perspectiva eclesiástica, ¿verdad? En ese sentido, al establecer que hay un vínculo, como diría su catedrático de civil, que hay un vínculo, pero que pasan a ser uno mismo, la toman, pero esa la interpretación la hacen desde el catolicismo, ¿verdad? Esa es una cosa. Pero otra cosa es el pago de los impuestos y los sujetos pasivos. O sea, debería de estar entonces, en todo caso, dentro de las exenciones, dentro de las personas exentas, dentro de la misma normativa, ¿verdad? Sabemos acá que la que se aplica es la ley específica en la materia, la ley particular, la ley posterior, según la ley del organismo judicial, ¿verdad? Pero gracias por la observación. Entonces, en la actualidad, la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles es quien, después de una serie de verificaciones y consultas, determina el impuesto y emite una orden de pago en la que se describe el impuesto, multas y recargos cuando proceda. Ojo acá, porque debemos de tener muy en consideración, según el periodo de imposición, a partir de qué momento ya proceden las multas de este impuesto, ¿verdad? Hay un plazo ahí para radicar el proceso sucesorio y si posterior a ese plazo no se ha planteado la solicitud, entonces se va a incurrir en multas, recargos e intereses. Ahora, el impuesto se paga 10 días hábiles después de haberse notificado la liquidación. Ojo acá porque el plazo que les aparece en la norma, que seguramente ustedes lo leyeron, ¿verdad? Para no entrar a multa, recargos e intereses. Cuando nosotros comenzamos a gestionar un proceso sucesorio de carácter intestado o testamentario, los clientes nos dicen, ejemplo, el tema de los avalúos en Ministerio de Finanzas Públicas se llevan meses, pero les digo 5, 6 meses, 4 meses para que sean aprobados. Todo esto va sumando al tiempo, ¿verdad? Entonces, nos dicen, bueno, pero ya pasó, ejemplo, un año desde que se radicó, entonces ahora tengo que pagar multas e intereses. No, porque se considera que para el tiempo se interrumpe, dirían así, ¿verdad? El momento cuando se plantea la solicitud, ¿sí? No cuando se paga el impuesto. Los 6 meses que habla la normativa comienzan a correr o vencen, ¿verdad? Ejemplo que yo planteé la solicitud 3 meses después de que falleció el causante, pero esté pagando el impuesto un año después de que falleció. En ese caso no operan las multas y recargos porque yo inicié el proceso dentro del plazo. Sin embargo, por las gestiones administrativas, la burocracia y todo demás, pues el plazo de pago del impuesto se extiende posterior al plazo que establece ahí del periodo de imposición o de liquidación la ley, pero con esto no resulta el pago de intereses, multas y recargos, solo para que lo tengan en consideración. Entonces, veamos un caso práctico porque al final eso es lo que nos va a venir, ¿sí? El señor Pedro Solórzano falleció el 1 de julio del año 2023. Nunca se casó y no tiene hijos, ¿ok? O sea, no hay parentesco, del parentesco cero dirían, o del que no hay parentesco, pero tampoco hay exenciones acá ni posibles, y no tiene hijos. Sin embargo, tiene 2 hermanos,
quieren iniciar el proceso sucesorio sobre los siguientes bienes. Casa en la zona 5 con valor de 500,000 quetzales. Pensemos que este es el valor ya del aval, o sea, este es el valor del bien inmueble, ¿verdad? Sobre el cual se va a pagar el impuesto. Casa de zona 14 con el valor de 1.200.000. Depósitos en el banco, valor 100,000. Seguro de vida, valor 425,000. Y llegan a su oficina para preguntarle cuánto debe pagar de impuesto, cuál es el tipo impositivo y en qué plazo deben de pagar, qué plazo tienen para pagar el impuesto sin mora y multas. Entonces, si se dan cuenta, en este caso yo lo que recomiendo es, acá la fórmula sería el hecho generador menos exenciones, ¿verdad? Si nos vamos a la base como tal, ¿verdad? Igual la base imponible. Entonces, primero me iría a verificar si bienes afectos, perdón, sobre bienes exentos. Sí, José Alfonso. Va, ojo acá, ¿verdad? Nosotros tenemos exenciones, o sea, ¿qué bienes no están afectos, si lo quieren ver así? ¿Cuáles sí están afectos y cuáles no están afectos? ¿Sí? Entonces, no es que se le resten. A los que no están afectos, no se suman a la base. Se sacan, no se paga impuesto. Entonces se sacan, ¿verdad? Del cálculo del impuesto como tal, porque estamos hablando del impuesto. No es que se le saque del proceso sucesorio, pero están exentos del pago de impuestos. Entonces, para efectos del pago de impuesto, ¿qué es? ¿Cuánto debe de pagar de impuestos? Porque estamos hablando acá eminentemente no del proceso sucesorio. O sea, en esta clase no vemos el proceso sucesorio. En esta clase vemos el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, para efectos del pago del impuesto, ustedes deben de ver de los 4 bienes que yo les puse acá, ¿verdad? ¿Cuáles están afectos al pago de impuesto? Eso lo sumo, el total hace la base. A esa base hay que sacarle el tipo impositivo según el valor de la base y según el tipo de parentesco que hay, ¿verdad? Ah, tenemos 10 minutos para hacerlo. Bueno, no, unos 7, no requiere tanto. Mm.
Bueno, José Fernando Soto Mata. José, Buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Cuáles están afectos? ¿Cuáles sí? Están afectos la casa en zona 5 y la casa en zona 14. ¿Ok? ¿Alguien que tenga una respuesta diferente? También el depósito de banco. ¿Por qué el depósito de banco no lo sacó? Yo encontré en el artículo 14, numeral 8. ¿Qué establece? No, perdón, numeral 14. Dice, Ujú, los depósitos en dinero efectuados en los bancos y demás instituciones de crédito que operen legalmente en el país. Lo ujú. Y encontré en el artículo 14. el artículo 14, el epígrafe menciona. No causan el impuesto y empieza a enumerar las Ok. exenciones. Dentro de Entonces, por las, eso no lo coloqué. ok, dentro de las exenciones, ¿qué artículo es el que respalda el seguro de vida, que no está afecto? Sobre la vida. ¿Me escuchó, José? No sé. Perdón, es que creo que perdí la conexión. Es el artículo 14 de seguro sobre la vida. Ok. Entonces, ¿la base qué monto sería? Sería la suma del valor de la casa en zona 5 y de la casa en zona 14, que sería 500,000 quetzales más 1,200,000, me dio un total de 1,000. 1.700.000. Samuel, ¿cuál es el tipo impositivo? No sé si me escuchó. O esa mía la que se me está cortando. ¿Me escuchan ahora? Sí, hoy sí. Yo Gracias. voy a hablar toda la clase y con qué razón no me contesta. Es 8%, artículo 7. ¿Por qué es el 8%? ¿Qué vínculo hay con los dos hermanos? Como es segundo grado de consanguinidad, Ujú, entonces es el 8% por ser un mayor de 500,000. ok. Eso quiere decir que el 8% de 1.700.000, ¿cuál sería el resultado, el impuesto que hay que pagar? Otra vez no se le escucha. Ahí sí. No se le escucha. Esa. 136,000. ¿Escucha? Sí. 136.000. Ajá. Ok. Ahora, Virginia Yasmín Pérez, ¿cuál es el plazo que tienen para pagar el impuesto sin mora y sin multa? Pues según el artículo 37, encontré que 6 meses. Ok. Para efectos del impuesto, toda liquidación debe iniciarse dentro de 6 meses. Eso. José Alfonso, eso quiere decir que si hoy, 10 de noviembre, estamos ahorita, 10 de noviembre, comenzamos el proceso sucesorio y liquidamos el impuesto el 1 de julio del otro año, ¿habría que pagar moras y multas? ¿Ok? Eso quiere decir que hasta cuándo tenemos para iniciar el proceso sucesorio sin que se incurra en moras y multas. ¿Hasta cuándo?
¿Alguien que me dé la respuesta? ¿Hasta cuándo? Melanie Higueros. Ajá, perdón. Perdón, no escuché a quién respondió. Yo creo que es hasta el 9 de mayo sería ¿De qué año? del 2024. ¿Por qué hasta el 9 de mayo? Eh, porque son 6 meses los que se tienen para iniciar Ajá. y si falleciere hoy, 10 de noviembre, No, en 6 meses, ahí está, falleció el 1 de julio del 2023. 1 de julio. Ajá. Entonces sería en enero, 9 de enero. Pero falleció el 1 de julio. 1. Ay, sí, perdón, yo tengo la fecha de ahorita, Licuerdo. Entonces pero voy a ver, el mes de enero si tendría 30 o 31 días, sería uno de esos dos. Sería 31 de enero. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Bueno, con esto terminamos la clase. 31 de diciembre. Recordemos que el plazo vence en la víspera y en la víspera es un día antes y computamos 6 meses y llegamos hasta donde debiera de ser ejemplo. 1 de julio, entonces 1 de agosto, 1 de septiembre, octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre, 1 de enero. Al 1 de enero le quito un día porque es en la víspera el cómputo de los plazos según el Código Tributario y entonces me regreso al año anterior, ¿verdad? El último día del año, 31 de diciembre. Sí, hasta ese día tenemos. Y bueno, habría que ver si es hábil, porque en este caso el 31 no es hábil, el 1 no es hábil y se corre al primer día hábil, que sería el 2 de enero, que si no estoy mal, 2 de enero va a caer, creo que cae miércoles, creo, si no estoy mal, o martes. Bueno, el 2 de enero del 2024, ¿verdad? Bueno, entonces, creo que el examen nos toca como en una semana más o menos, algo así, creo que es lunes. ¿Tiene horario el examen, no? ¿O no pusieron? Va. De no tener horario, que creo que no, lo vamos a hacer igual que la vez pasada a las 4 de la tarde. ¿Qué entra en el examen? Ley del IUCI, ley del ISR, ley de herencias, legados y donaciones, proceso contencioso administrativo, o sea, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Tributario y Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué viene? Les puedo asegurar, casos, ¿verdad? Ahora, muy seguramente vengan casos básicos. Si tengan a la mano su ley del IVA y su ley del ISR, por si viene alguna leyenda como de qué formas puede trasladar la propiedad y entonces si les doy la opción de, así como lo que les comentaba hace un ratito, ¿verdad? Si es una compra-venta, una segunda venta, ¿verdad? Y el valor del bien es tal, ¿cuánto sería? Si es una donación, si es una aportación de bien inmueble a una sociedad, si hay un testamento, ¿verdad? Entonces, el señor falleció tal fecha y entonces post-mortem ya no logró hacer ni la compraventa, ni la donación, ni la aportación de bien. Entonces, iban a heredar los hijos, ejemplo. Entonces, lo mismo, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el pago del impuesto? ¿Qué monto? Si aplica ahí alguna multa. Si, ejemplo, bueno, los casos. Realmente no hay nada más allá de lo que no hayamos visto. Ustedes ya lo saben. O sea, realmente no vamos a descubrir el agua azucarada, ¿verdad? Solo lean bien
los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en cada una de las leyes y lo que no está afecto, ¿verdad? O lo que está exento. Ahora, en la ley de lo contencioso administrativo, en el proceso contencioso administrativo tributario, ¿verdad? Cada una de sus fases, sus plazos, si son las excepciones, cuáles son los tipos de excepciones, en qué plazo se plantean las excepciones, la contestación de la demanda, cuándo puede iniciarse un proceso contencioso administrativo, si procede o no procede, en qué momento vence el plazo para iniciarse el proceso contencioso. Ustedes ya saben, o sea, normalmente es cómputo de plazos o cálculo de impuestos. Esos son nuestros exámenes. Análisis. Bueno, entonces lean nada más bien esos artículos como para poder ubicarlos más rápido. Bueno, los veo entonces en el examen a las 4 de la tarde si no hubiere horario, por favor. Bendecida carrera, porque ya estamos, de verdad que ya están culminando, ¿verdad? El último semestre, entonces, que en todo lo que ustedes hagan en su vida profesional y en lo que les queda de su vida estudiantil, que espero que sea muy poco tiempo y que la profesional sea, pues, muy fructífera. De verdad que la carrera considero que es una carrera muy bendecida, pero hay que saberla portar, dirían, ¿verdad? Hay que saberla aportar en el caso de que nosotros los abogados tenemos muchas puertas abiertas para poder hacer muchas cosas buenas, así como para poder hacer muchas cosas malas. Entonces espero que ustedes sean de los abogados sobresalientes pros y que siempre lleven con ustedes pues sus valores, ¿verdad? Nunca vayan a perder sus valores en la profesión ni por lo que les ofrezcan. De verdad que no hay nada que reemplace, no hay ningún valor monetario que reemplace al poder llevar uno la cabeza en alto y poder saber que uno ha hecho las cosas de manera correcta, ¿verdad? Entonces, les deseo una exitosa profesión. Ya saben que si en algún momento necesitan algo, pues estoy a las órdenes en lo que necesiten, como una colega, como una amiga, como una ex catedrática. Y para mí pues fue un placer el poderlos acompañar estos 2 semestres. Y para los que no fueron pues los 2 semestres, este último semestre. Y les deseo toditísimo lo mejor. Feliz Navidad, feliz año, felices fiestas. Pero ahorita, feliz estudio, ¿verdad? Así que a darle el último jaloncito que les queda. Vale la pena el esfuerzo. Y primero Dios pronto los vea brillar. Que pasen una feliz tarde y para mí ha sido un placer. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Adiós, chicos.